Clasificación B. Este programa puede contener escenas de violencia, adicciones, sexualidad o lenguaje no apto para audiencias menores de 12 años. Muy buenas noches, sea usted bienvenido a Nuevo Régimen. Estamos listos para llevarle temas que de verdad son importantes y que impactan todos los días a Veracruz, México y el mundo entero. Por ejemplo, estaremos hablando de una magna obra que está iniciando su construcción. Hoy Twitter, por ejemplo, ya cumple 20 años, ya con otro nombre oficialmente llamado X. ¿Qué es lo que sucede con el dinero que se están ahorrando el gobierno federal al no darle esos recursos a los medios de comunicación? Esto y muchas otras cosas los tenemos a partir de esta noche, así que sea usted bienvenido y como siempre, gracias Javi Molina por permitirme una vez más estar aquí. Roxana Luna, es un placer tenerte en Nuevo Régimen y estamos listos para hacer análisis político, no sin antes agradecerle al público que nos esté siguiendo a través de redes sociales y por supuesto en la señal de RTV. Así es, y si le parece bien, pues damos comienzo con los temas que son de verdad tan trascendentales y si te parece bien, vamos a hablar de una de las que serán seguramente las magnas obras que se llevarán a cabo durante esta administración gubernamental en el estado de Veracruz. Recientemente la gobernadora Rocío Nale dio el banderazo de inicio a la construcción de un puente que además de verdad era un reclamo histórico. Este será el puente del Sotavento, impulsará la conectividad entre dos municipios, el de Boca del Río y Alvarado. Una importante obra a 4 carriles que será su primera parte. Se necesitarán de 1,200 millones de pesos prácticamente para su inversión. Pero ¿sabes qué, Javi? Creo yo que esta podría ser la obra símbolo de esta administración. ¿Por qué? Por la grandeza, por la importancia de conectividad e histórica como adeudo, como decíamos, que se tenía desde hace muchísimos años con esta zona en donde transitan alrededor de 1,000 vehículos o 1,000 personas por lo menos diarias en esta zona, pero además lo que implica que traerá de beneficio. Sí, sin duda esta obra va a ser de vital importancia porque lo que es este corredor, yo que tuve la fortuna hace 5 años de poder vivir ahí cercano a un año, siempre en la época donde es escolar, en la época, pues prácticamente todo el año que es en la etapa laboral, se dan unas congestiones tanto a las 9, a las 2 y a las 7 de la noche. Y esta obra creo que va a permitir que la gente de Boca del Río y de Alvarado tenga las posibilidades de tener una segunda alternativa de comunicación. Y esta parte es muy importante porque la obra va a permitir ahorrar una mayor cantidad de tiempo a las familias mexicanas y veracruzanas al tratar de utilizar este punto de paso importante que conecta lo que es el municipio de Alvarado y Boca del Río. Y esa zona es muy importante porque económicamente estamos hablando que también representa la conectividad en la parte industrial, tanto sectores primarios, servicios, la parte de el industrial que también tiene la zona correspondiente a este corredor. Y creo que una parte muy importante, también esta zona tiene una importante vocación turística y al tener esa oportunidad de que también las personas que elijan este recorrido como una oportunidad de hacer turismo en la región, va a tener una muy bella oportunidad de poder tener como una alternativa. Y creo que sería importante ver cómo lo anunció la gobernadora Rocío Nale respecto a lo que es el inicio de esta magna obra. Así es, pues si le parece bien, vamos a ver lo que señalaba la mandataria estatal. Esta obra, hay que decirlo, arrancó ya formalmente apenas el 16 de julio y así es como lo anuncia en su momento la gobernadora Rocío Nale. Esta obra sirve para satisfacer la movilidad de la zona conurbana. Vamos a hacer este puente porque como cada día nos volvemos más atractivos y estamos de moda, ha crecido mucho Veracruz y va a seguir creciendo más. Y esto va a servir también para el desarrollo. Hubo mucho rezago, mucho tiempo, y hoy estamos en el banderazo y hay que avanzar en todo el estado. Esta es una gran obra, esta es inversión del estado, no va a tener casetas ni va a tener nada, porque es dinero del pueblo y son los impuestos de los veracruzanos. Así es que felicidades para todos.
Este puente, Javi, como bien lo indicas tú, va a reducir tiempos en horas pico de 30 hasta 40 minutos de traslado. Pero además, otro punto muy importante, todos quienes viven por la zona, quienes tienen algún negocio o algún terreno, va a aumentar la plusvalía de precisamente de estos lugares. ¿Por qué? Porque ahora tendrán mayor facilidad de conectividad, lo que también amplía una gran ventaja. Como tú bien lo señalas, el turismo es muy frecuente que quiera viajar, sobre todo por las playas, entre Boca del Río y Alvarado, en donde se estará construyendo este puente. Entonces, la verdad es que desde la obra, que será panorámica, porque son 580 metros de construcción sobre el mar, va a permitir que se pueda disfrutar ya tan solo de las vistas y los escenarios que va a prometer y, por supuesto, como decíamos, de ir de un municipio a otro. Ahora, recordemos que ambas zonas son pesqueras, principalmente Alvarado, que esta es una precisamente de las cuestiones primarias, de las profesiones primarias que se realizan en esta zona. El traslado también de la venta de productos va a mejorar muchísimo. Es decir, la competencia que se está realizando económicamente hablando va a subir mucho, reitero, dándole plusvalía a la zona. Y creo que otra parte importante a destacar es de que esta región tiene una importante aportación económica a todo el estado de Veracruz e incluso a nivel nacional. Hablábamos del beneficio de miles de veracruzanos que van a tener con la obra de este puente que anunció la gobernadora Rocío Nale, porque primero que nada, la generación de empleos directos, la generación de empleos indirectos, es una parte muy importante porque económicamente activas toda la zona. Y esta zona no solamente es Boca del Río y el municipio de Alvarado, podríamos hablar que también va a beneficiar a todo lo que es la región de la zona conurbada del puerto de Veracruz. Y me voy a permitir compartir unos datos para dimensionar cómo esta obra magna va a permitir a contribuir económicamente a esta región de la zona metropolitana del puerto de Veracruz. Por ejemplo, Boca del Río tiene 144.500 habitantes, el municipio de Alvarado tiene 57.035 habitantes y el puerto de Veracruz tiene 600.000 habitantes aproximadamente. Hablamos de que si le juntamos todavía el Medellín de Bravo, es una zona metropolitana conformada por 934.046 habitantes. Y esta región tiene una gran importancia de interconectividad porque estos 4 municipios no tienen una vida social, económica y turística separada, están interconectados y tienen una transferencia tanto de trabajadores como de turismo y como de población fluctuante que acude a centros educativos. Me gustaría, por ejemplo, hacer mención que esta región que se va a ver beneficiada por el puente del Sotavento representa el 40% del Producto Interno de todo el estado de Veracruz, solamente estos 4 municipios, y representa el 1.7% del Producto Interno Bruto Nacional. Y abordamos de que esta región tiene 3 grandes sectores económicos. Tiene el terciario, que equivale al 60%, que es líder nacional respecto a los servicios, por ejemplo, de traslado y armado de automóviles. Tiene un 28% del sector secundario de la economía, que consiste en la industria manufacturera, la construcción y la trata de hidrocarburos y petroquímicos como parte de la tradición petrolera que tiene la región, y un 12% del sector agropecuario y pesquero, como tú hacías tu referencia. La importancia que va a tener esta obra, tanto para el traslado de mercancías, de personal y de estudiantes, sin duda es vital. Por supuesto, esta empresa fue licitada y la ganó la empresa ICA, Ingenieros Civiles Asociados, así se llama esta empresa. ¿Por qué además se confía en la construcción de ella a cargo de esta empresa? Las más importantes obras modernas que se han ejecutado las ha llevado a cabo esta empresa sin contratiempos y con muy buen cumplimiento. A pesar de que la gobernadora, hay que señalar que dijo que semanalmente se estarán revisando los avances de construcción que se contempla finalicen en el 2027, alrededor de noviembre. También ha dicho la gobernadora y les ha pedido a esta empresa que si pueden apurar el paso para que se inaugure antes sería perfecto, pero bueno, hay mucha confianza en que esta empresa siempre ha cumplido y por eso hoy gana también esta licitación. Fue uno de los puntos que hay que señalar que se tomaron en cuenta para realizarla. Decíamos, Javi, que este apenas es la primera parte de una obra, que más adelante se llevará a cabo un distribuidor que ya explicaba la gobernadora será sumamente necesario porque seguramente terminado este puente, si no se hace este distribuidor,
distribuidor en algunas horas podría ocasionarse cuellos de botella. Por lo tanto, se necesita ampliar precisamente la obra, que ya de por sí tendrá una longitud total, además del puente de 580 metros del que les hablamos, 1.3 kilómetros. Es decir, sí tendrá una importante amplitud. Y bueno, pues, además de lo que tú señalabas, de todos estos beneficios, hay que decir que otra solicitud que ha hecho la gobernadora es que la mayoría de los trabajadores sean veracruzanos, que se creen empleos tanto directos como indirectos, pero de beneficio propiamente para la población de Veracruz. Y también vamos a ver los beneficios ambientales. Le vamos a pedir a producción que nos pueda poner, por favor, el primer mapa de lo que corresponde al puente del Sotavento para analizar para el público de Veracruz respecto a los beneficios. Vamos a pedirlo, por favor. ¿Y si estuviéramos más cerca de lo que sentimos como propio? Los veracruzanos estamos listos para dar un paso. Con la construcción del puente Boca del Río a Alvarado, es un paso que hace historia. Como cuando construimos la catedral, el fuerte de San Juan de Ulúa, el puerto y el malecón. Porque esta obra no es solo una estructura, es una respuesta a los trabajadores, familias y amigos que hoy tardan demasiado en llegar. Hoy, Boca del Río depende de un único cruce principal. Este nuevo corredor distribuye el tránsito y abre nuevas rutas para peatones, ciclistas y vehículos. El paseo escénico impulsa el turismo y genera un nuevo atractivo urbano frente al mar, integrando naturaleza, cultura y recreación. Una nueva forma de moverse, de encontrarse, una nueva forma de estar cerca. Ya vimos los beneficios que va a tener esta obra y una parte también que hay que destacar, aparte de la económica, la turística y la de movilidad para la población, la ambiental. Los estudios nos están comentando, Rox, que cuando se dan grandes cadenas de tráfico es cuando el motor de combustión genera más contaminación. Entonces, tú al generar movilidad haces que exista un mejor funcionamiento del aparato motomotor y eso va a permitir de que se puedan disminuir las emisiones de CO2. Creo que esa es una parte que también hay que destacar. Pues yo creo que lo que nos quedamos es que será, como decíamos, un gran símbolo de esta administración, una magna obra que tendrá muchos beneficios que ya han sido expuestos aquí, Javi. Bueno, pues es momento de pasar al siguiente tema. La política energética de los gobiernos del PRI y el PAN llevaron a cabo actividades relacionadas con el huachicol fiscal. Ya decíamos que fueron los gobiernos del PRI y el PAN los que permitieron o dieron todas las condiciones para que creciera esta actividad ilícita, el huachicol fiscal, que genera una modalidad de fraude ante la Secretaría de Hacienda por falta de controles gubernamentales y en su operación el que no se paguen impuestos, que eso es lo más importante. Todo ello fueron factores que favorecieron a lo largo de lo que hoy se conoce como uno de los más grandes delitos. Esto señalábamos, Javi, que comienza primero con los sindicatos petroleros en la época del PRI. Después, el Partido Acción Nacional permitió que creciera el robo de combustible a través de la ordeña de ductos. Incluso tengo por ahí datos que señalan que en la época del PAN, precisamente el ducto que conecta Mazatlán con la refinería era el que más había sido ordeñado en ese momento. Obviamente esto repercutía porque había cada vez mayores personas interesadas en beneficiarse. Había empresas, había políticos y desde luego el crimen organizado comenzó a ver como un gran negocio el llevar petróleo desde los Estados Unidos hasta México, evadiendo millonarias cantidades de dinero. Y sobre todo que en la parte del PRI y el PAN, cuando tuvieron el poder político presidencial en México,
empezaron una serie de cambios constitucionales para quitarle la capacidad operativa y administrativa a Pemex. Primero, dividiendo a Pemex en 5 empresas, al tenerlas cada una independiente respecto al funcionamiento. La otra, dar una apertura económica para que la iniciativa privada pudiera tener la oportunidad de traer, por ejemplo, petróleo del extranjero, gasolina, diésel. Y este esquema creo que ha permitido de que al tener una poca capacidad administrativa gubernamental para poder darle seguimiento a lo que es el traslado de lo que es la adquisición de combustibles y comprobar que lo que ingresa sea lo mismo que se pueda vender en territorio nacional, nos muestra de cómo existió un esquema ya muy comprobado en donde el objetivo del PRI y el PAN era desbaratar lo que era una industria que tenía la capacidad de ser rentable y se convirtió en un negocio en manos de la iniciativa privada vinculada con el poder político y el aparato gubernamental, tanto de Estados Unidos como de México. Y lo decía muy bien la presidenta Claudia Sheinbaum. Aquí estos esquemas de corrupción nos están hablando de cómo prácticamente se perjudicó a la hacienda mexicana, porque hablamos de que a partir de la reforma energética de Enrique Peña Nieto del año 2012, se otorgaron más de 1,300 permisos de importación de combustible. No existiría ningún problema político ni administrativo si estas importaciones hubieran pagado debidamente los impuestos por la parte de la importación del combustible, ya sea gasolina o diésel. Pero ¿cuál fue el esquema de amañamiento entre el crimen organizado y la clase política combinada con la parte burocrática de las aduanas? Es de que se hizo un negocio a partir de engañar al fisco mexicano, tratando de meter mercancía en menor medida reportada, generando un amplio margen de ganancia porque la mercancía que no la reportaba no pagaba impuestos. O peor aún, engañaban al fisco mexicano porque esa mercancía que venía, ese combustible, era disfrazada, por ejemplo, de aceites u otros productos que podrían librarse, por ejemplo, del impuesto IEPS. Fíjate que tengo datos que realmente revelan perfectamente cómo se incrementa este delito. Cuando se reportaban alrededor de 155 delitos relacionados con el robo de combustible, cuando llega Fox al gobierno, se reportan 2,000 delitos de este tipo, es decir, de 155 se incrementa a 2,000. Cuando llega Peña Nieto, desciende un poco, sin embargo, sigue siendo altísimo el robo de hidrocarburo porque se reportan alrededor de 15,000 delitos relacionados con precisamente la ordeña de los ductos, lo que pues evidentemente pues se habla de la desregulación energética que existía cuando vienen las reformas energéticas, como tú lo explicas perfectamente bien, y se hace de complicidad con una corrupción dentro de las aduanas que permiten, decimos coloquialmente, hacerse ojo de hormiga ante este paso también de combustibles traídos desde los Estados Unidos y no reportados. Sí, creo que otra parte muy importante es de que esta discusión salió a la luz pública de la participación entre el crimen organizado, las empresas formales y la clase política a través de la detención que ocurrió hace algunos días de Ernesto Rufo, exgobernador del PAN, uno de los integrantes fundadores del nuevo partido Fuerza por México, y sobre todo nos demuestra cuál es el nivel de complicidad que se tiene entre estos 3 niveles de organización personal, en lo político, en lo burocrático y del crimen organizado. Y creo que va a ser importante rescatar lo que dijo el día de hoy la presidenta Claudia Sheinbaum respecto a cómo se tenía una investigación ya avanzada de 1 año en contra del esquema de defraudación que tenía Ernesto Rufo y sus socios. Vamos a verlo, por favor. Quiero repetirlo porque es un caso muy estudiado. La Fiscalía fue alrededor de 1 año, por lo menos, y todavía sigue en investigación, porque es la importación ilegal, lo ponemos en palabras llanas, una empresa que tiene un permiso para importar combustible, pero importa el combustible de manera ilegal, ya sea porque reporta menos volumen que el que realmente está importando, es decir, pasa una pipa y dice traigo la mitad de la pipa, no traigo la pipa llena. Y tiene que haber acuerdo con los agentes aduanales, porque son a través de los cuales se da el permiso. Y la otra que dice, no traigo combustible, traigo otro producto.
y ese otro producto no paga IEPS. Entonces, pues es un fraude al fisco. Bueno, pues hay que señalarlo, que este delito, el de huachicol fiscal, causa pérdidas de 25 mil millones de pesos anuales al país. Y la pregunta sería, ¿cómo por qué? Bueno, sabemos que había una gran red criminal, pero ¿por qué se permitió precisamente realizar este tipo de operaciones, el tráfico ilegal y moverse libremente por el país antes de que iniciaran las investigaciones conducentes por el expresidente Andrés Manuel López Obrador? Yo respondería a la pregunta que tú planteas, Rox, de que esto se dio con la lógica de evidentemente enriquecer a la clase política, vincularse todavía más con el crimen organizado en lo que fueron estos periodos neoliberales que tuvimos con el PRI y el PAN, y sobre todo también sistemáticamente quebrar a la empresa petrolera, porque al reportar una gran cantidad de pérdidas y también debilitar al Estado mexicano a no tener esta cantidad de ingresos escandalosa que tú haces mención de cuánto se perdió por parte de la Secretaría de Hacienda, sabiendo de que, por ejemplo, este dinero podría ser de vital importancia para obra pública, generar las condiciones estructurales para que se creen empleos en el país, dar la oportunidad, por ejemplo, de que sean parques industriales, obra pública en carreteras o programas sociales. Entonces, lamentablemente, este robo que afecta a los mexicanos sirvió, para fortalecer al crimen organizado, desmantelar a Pemex y sobre todo, creo que una parte también que no se destaca, quitarle la oportunidad que la población mexicana se vea beneficiada en la administración de sus ingresos, porque tenemos una administración que prácticamente privatizó un beneficio que tenemos todos nosotros, a que los impuestos, a que los ingresos generen obra pública o prestaciones para nosotros. Mire, como otro dato importante que creo que vale la pena mencionar, siendo presidente Felipe Calderón, es el primer mandatario federal que otorga un permiso a un gobernador. ¿Y quién crees que era el gobernador entonces? Ernesto N., exgobernador de Baja California, de poder importar gasolinas, y entonces comienza este gran negocio de huachicol fiscal. Sí, y de hecho el expresidente López Obrador ya había quitado el permiso a este exgobernador y fue precisamente el Poder Judicial que le dio un amparo para poder seguir importando. Vamos a explicar el esquema que tenían las empresas de Ernesto Rufo para el huachicol fiscal. Si se dan cuenta, aquí tenemos una ruta que va desde a través de intermediarios terceros, se compra el combustible a refinerías en el extranjero. En específico, la gran mayoría de las refinerías están en Texas. Estas refinerías que, por ejemplo, están en Houston, Texas, generan la venta a esos intermediarios y a partir de la importación de los productos que se hacen por territorio nacional, en este caso las empresas correspondientes a el exgobernador panista Ernesto Rufo, se manda el combustible con intermediarios mexicanos y este combustible se vende a los cárteles en su gran mayoría porque son cárteles que se dedican a la distribución en toda la región de Chihuahua, Baja California, Tamaulipas, incluso llegaron a tener redes importantes por Guanajuato. ¿Cuál es la pérdida que tenemos a través de lo que ustedes pueden ver en el mapa? Es de que, como lo explicó muy bien la presidenta de la República, esta compra que se hacía, por ejemplo, de petróleo o de gasolina o de diésel, no se reportaba ante las autoridades hacendarias, no pagaban impuestos y al ahorrarse los impuestos da un margen de ganancias muy altas a estas empresas. Así es, se aprovechaban huecos incluso que existían dentro de las aduanas para poder transportar estos miles de millones de litros de combustible y desde luego, bueno, pues formar toda esta red de organización que terminaba en la venta de propias gasolineras que eran propiedad de estas mismas personas. Llegó el momento de hacer una pausa, si me lo permites, Gaby, pero todavía tenemos dos temas importantes, así que quédese con nosotros porque todavía hay mucha información más aquí a través del Nuevo Régimen y lo tenemos en análisis para usted. Jalapa, del náhuatl Xayapan, que significa manantial en la arena. Agua cristalina brota de distintos puntos de la ciudad, formando vínculos entre la sociedad y el medio ambiente. Y aunque han desaparecido algunos de los antiguos manantiales por el crecimiento urbano, otros se han mantenido con vida. La contaminación y la desaparición de bosques han puesto en peligro estos últimos nacimientos de agua.
Es vital promover la sensibilización para la conservación del ecosistema y proteger nuestro entorno natural. Conectemos con la naturaleza. Cruzar la delgada línea que, como decía Hans Magnus Enzensberg, separa la política del delito es algo que tanto la CIA como la DEA o los departamentos de Estado y de Justicia hacen continua y descaradamente. Pactar con terroristas o con criminales dentro y fuera de los Estados Unidos, aliarse con ellos, convertirlos en instrumento de su política exterior o de su sistema de justicia, usarlos como arietes en sus proyectos de dominación global, aun cuando públicamente se les considere como enemigos, es algo común. Millones de vidas se han perdido en todo el mundo a causa de este brutal pragmatismo de carácter típica y anacrónicamente absolutista. No hay ley, imperativo ético, consideración moral o humanitaria de ninguna especie que se antepongan a los intereses de Washington. El gobierno de los Estados Unidos no solo cría cuervos, los arma hasta los dientes. Así pasó con Osama Bin Laden y el Estado Islámico, que luego le sacaron los ojos. Lo mismo sucedió con Pablo Escobar, a quien la CIA, a cambio de que financiara los escuadrones de la muerte en El Salvador y le suministrara cocaína para canjearla por armas para la contra nicaragüense, le permitió expandir su imperio al norte del Bravo. Aquí, en México, tocó a Vicente Fox y a Felipe Calderón, que fueron cómplices el 2006 en el robo de la presidencia y que encumbraron a Genaro García Luna, someterse a los designios de la DEA y proteger al Chapo Guzmán y al cártel de Sinaloa. Cuando, en el 2018, Andrés Manuel López Obrador se propone detener la matanza, construir la paz que es fruto de la justicia y recuperar la dignidad y la independencia de México, la DEA y la ultraderecha estadounidense dan un giro estratégico a su alianza con los chapitos. A Ovidio Guzmán, capturado por el ejército mexicano, extraditado por López Obrador, a sus hermanos y a otros capos a los que han convertido en testigos protegidos, corresponsables todos ellos, junto a los capos y cárteles norteamericanos a los que nadie persigue, de la muerte de decenas de miles de jóvenes en su propio territorio, la DEA y el Departamento de Justicia pretenden usarlos ahora como arma contra la soberanía nacional y la democracia en México. Quien mata, traiciona. Quien traiciona, miente. Así son estos aliados de la DEA, estos cuervos que han cegado ya tantas vidas y que cantarán lo que les ordenen. No importa. Al final, y como dice Hannah Arendt, la mera acumulación de mentiras no logra transformar completamente la realidad. Y aquí, el pueblo sabe que ni su presidenta ni su gobierno pactan con criminales. Se equivocó Biden al permitir que el FBI interviniera en México y que Ken Salazar, su embajador, mintiera. Se equivocará Trump si sigue sus pasos. Hay una nueva forma de despertar. Con la mejor información para comenzar tu día. Música que te acompaña cada mañana. Entretenimiento, cultura y grandes historias. Salud, bienestar y cuidado de nuestro entorno. Todo en un solo lugar. Para empezar bien el día. Lunes, miércoles y viernes, 9 horas.
Gracias por continuar con nosotros a través de Nuevo Régimen. Hace 20 años, quizás lo recuerde, conocimos una red social que estaba identificada por un pajarito azul. Se llamaba entonces Twitter. Desde luego, hoy cambió de tema y de dueño y de nombre. Pero no solamente ahora esta red social que conocemos como X implicó un cambio de logotipo, sino de muchas reformas que trató de hacer Elon Musk cuando la compró por alrededor de $44,000 millones. Una red social, Javi, que habría que analizar si sigue cumpliendo las funciones sociales. Se le ha catalogado o comparado con una gran plaza pública. ¿Por qué? Porque ahora prácticamente todos, y me refiero a mandatarios, a políticos, a personalidades religiosas, a ciudadanos, exponen temas y permiten que millones de personas opinen acerca de ese tema. Con los retweets, como les conocemos precisamente, o las copias que hay, pueden alcanzar niveles insospechados, una declaración. Y la pregunta es si con tanta información, con esa rapidez con la que se comparte y se sube a esta red social, si no estamos cayendo a veces en una desinformación o de verdad el cumplimiento de informar sigue siendo válido. Acabas de decir algo muy certero. Originalmente Twitter, ahora llamado X, como una red social de microblogger, en donde cualquier persona podría dar sus opiniones, podría comunicar hechos noticiosos, ya sea de política, de economía, de religión, de espectáculos, de deporte, tenía la oportunidad de democratizar un mensaje, democratizar información que pudiera ser al beneficio de la sociedad. Y este esquema permitió de que junto a lo que fue el fenómeno de crecimiento de las redes sociales, se diera una democratización respecto a la información, la opinión y el análisis, porque anteriormente con los esquemas que conocemos tradicionales de los medios de comunicación, generalmente los mensajes son bidireccionales. No podemos dar un mensaje de respuesta a lo que te comunica, informa o te quiere vender la televisión, los medios impresos o la radio. Y con la inclusión de las redes sociales, en específico en X, vimos la oportunidad de que aunque tú tuvieras, por ejemplo, un monopolio informativo de los medios tradicionales, tuvieras la censura o el control gubernamental de estos medios de comunicación por parte de la élite política, o que en su momento tú tuvieras la restricción de que como no eres un actor de peso para las líneas editoriales o las políticas gubernamentales, tú pudieras tener una oportunidad de ampliar tus mensajes. Y esta red social se le ha atribuido, por ejemplo, una fuerte participación con los movimientos políticos y sociales que se tuvieron al principio de lo que fue el siglo XX, por ejemplo, contra Occupy Wall Street, donde sirvió de gran importancia el Twitter, la parte de la primavera árabe respecto a la participación que tuvieron los grupos sociales de la región del Medio Oriente para oponerse a medidas políticas de la élite. Incluso se ha mencionado las contrateorías de que estas redes sociales precisamente fueron utilizadas para exacerbar en las sociedades de estas regiones de Medio Oriente en beneficio de lo que fue más adelante una política de desestabilización geopolítica en beneficio de los intereses de Occidente, en específico Estados Unidos. Pero la realidad es que con Elon Musk, Rox, ha habido un cambio muy importante en la red social porque prácticamente se ha convertido en un medio de comunicación en donde los bots, los trots y la desinformación se han convertido en una forma de crear tendencias para que la opinión pública opine incluso con información que desinforma a la población. Así es. De hecho, el discurso de Elon Musk es crear una plataforma que se permita básicamente la libertad de expresión. ¿Por qué? Porque además de que a ti te permite escribir lo que tú quieras, también, como decíamos, permite que los ciudadanos digan libremente lo que quieran o no acerca de una opinión que es de alguien o de una información, lo que lamentablemente muchas veces distorsiona el mensaje original.
Y también lo que hay que señalar es que cuando Elon Musk adquiere esta red social, dice, lo que estoy buscando es que básicamente la población viva en esa aplicación, que no necesiten más porque su vida diaria la pueden hacer dentro de una aplicación que se pueda volver adictiva. Incluso lo llevó ya a algunas demandas y denuncias precisamente por esa adicción que causa en muchas de las personas que no pueden vivir ya sin en esta red social. Y se vuelve además el medio de difusión básica para muchos gobiernos. ¿Cuántas veces nos hemos enterado de lo que dicen, por ejemplo, mandatarios como Donald Trump, que aunque tiene su propia red social, no pueden dejar de escribir a través de ellos porque saben que van a comunicar a miles de millones de personas en el mundo, que esa podría ser una de las ventajas que tiene esta red social como tal, pero también, como señalamos, lamentablemente la desinformación que se va generando al permitir que sea tan pública, eso pues pone algunos cuestionamientos sobre la seguridad cibernética incluso que existe dentro de ella. Acabas de dar un punto vital, Rox. Incluso con el cambio administrativo de Elon Musk estando al frente de esta red social, se han incluido otras funciones que quieren a mediano y largo plazo implementar y combinar negocios que tiene Elon Musk, por ejemplo, que se puedan hacer pagos a través de la aplicación, que tú puedas tener la oportunidad de utilizar su inteligencia artificial, pero que incluso esta inteligencia artificial ya se ha sido acreditada, que tuvo que hacer cambios en contra de su voluntad, en donde lamentablemente se dio el reporte de que a nivel planetario se está utilizando imágenes de personas en contra de su voluntad, de su conocimiento, para, por ejemplo, sexualizarlas, crearles imágenes que no correspondían a, primero, la parte de dar el reconocimiento para poder tener ese tipo de imágenes, y esto evidentemente genera también la oportunidad de que se den fenómenos, por ejemplo, de violencia sexual digital, en donde ya no representan ni siquiera una parte del respeto a la persona. Y la parte también crítica dentro del análisis que creo que deberíamos de abordar, de cómo se orientan las narrativas con desinformación. Lamentablemente la red X actualmente tiene el algoritmo, o se especula de acuerdo a varios analistas antropológicos, políticos y de medios de comunicación, ya ha programado el algoritmo para que nos muestren información cercana a lo que quieren los grupos de élite. O sea, te diversifican qué cosas quieren que tú enteres, te discutas y que incluso te malinformes. O sea, eso es algo muy crítico, Rox. Claro, hay que recordar que a través de la inteligencia artificial y los nuevos algoritmos saben cuáles son tus gustos, y con ello pues te llegan una especie de disparos con información que en apariencia te podría ser útil o no. Ahora, a favor de precisamente de esta red social, podría yo hablar de la democratización de la información. Es decir, hay muchas personas, ciudadanos interesados, científicos, medios de comunicación, que pueden utilizar esta información precisamente para documentar, y muchas veces podrían ser opiniones, escritos, documentos que de otra manera no pueden llegar a tanta gente, que de otra manera podrían quedar incluso en el olvido, y al contrario, puede tener más acceso a la gente, y eso creo que lo puedo abonar como a favor de esta red social. Sí, cuando se utiliza por parte de la ciudadanía, las empresas, los actores políticos o sociales en beneficio de la difusión de información, de dar una opinión y que sobre todo pueda enriquecer el debate público, evidentemente todavía X es una parte muy importante, porque incluso si tú más adelante tienes un cerco informativo de medios tradicionales, pues la ciudadanía directamente puede consultar tu cuenta de X y poder ver cuál es el seguimiento que se tiene, en qué piensas, qué haces, qué informas. Esa parte es muy importante, pero lamentablemente Elon Musk, por ejemplo, tomó la decisión de comprar Twitter, le cambió el nombre, porque se da cuenta de la importancia que tienen los medios de comunicación como generadores de opinión, de percepción, de opinión, en el sentido de qué quiere imponerle a la gente para que interprete respecto a los hechos económicos, sociales, culturales. Y esa parte es muy importante porque hemos hablado en otros programas de Nuevo Régimen Rocks, que los medios de comunicación, incluso en términos financieros, ya no son rentables, pero los grandes grupos empresariales toman la decisión de comprar los medios, inyectarles capital, tener acciones, porque saben de la importancia que tienen en la generación de percepciones, de opiniones y de qué les interesaría informar a la sociedad en general. Y creo que podríamos ahí ver cuál es la importancia de esta red social. Le vamos a pedir, por favor, a la producción que nos puedan poner el primer gráfico para ver cómo ha sido el crecimiento de Twitter, ahora X. Lo que sí nos tiene que quedar claro es que es la red social más importante, pese al nacimiento de muchas otras, de que algunas personas han decidido migrar y tener como preferencia alguna otra. Esta red social, X, es utilizada por 585 millones de usuarios
únicamente al mes, que la necesitan, que la buscan, que buscan información, que se documentan, que la leen o que ellos mismos presentan o regalan alguna información a través de sus líneas. El éxito también de ellas es que no requieres de discursos tan grandes para poder mandar un mensaje. Es correcto, de una población de más de 8,000 millones de personas, que 500 tengan el acceso a esta cuenta para informarse es de manera importante. Y vamos a ver aquí en la tabla cómo ha ido creciendo. Lo dijo muy bien Rox, inició en el año 2017 con 310 millones y vamos a darnos cuenta que también tiene un margen muy importante de presencia, por ejemplo, en Estados Unidos con 99 millones de usuarios, en Japón con 71 millones, Indonesia con 22.9 millones, en la India con 22, en Reino Unido con 18.9 millones y en México, por ejemplo, actualmente hay 15 millones de cuentas. Nos vamos a dar cuenta cuáles son los ingresos de Twitter y uno se va a poner a pensar cómo Elon Musk puede estar interesado en una empresa que no le genera tantos ingresos. Pero hablábamos del poder que tiene como medio de comunicación para poder difundir el aparato ideológico que más le convenga. Por ejemplo, en el año 2012, Twitter generaba una ganancia de 112 millones. Vamos a darnos cuenta que para el año 2018 ya su ganancia era de 908 millones y el máximo tope que llegó a tener fue en el año 2021 de 1.567 millones. Y actualmente, en el año 2025, las ganancias que genera X son de 707 millones. Es decir, no es muy rentable para la persona más rica del planeta, pero tiene una importancia en términos de comunicación, Rox. Pero mira, eso tan solo es lo que tú dices que se genera a través de información, porque a través de publicidad, que ahora cada vez más empresas se están sumando al interés de aparecer en este tipo de aplicaciones, está generando 1.800 millones de dólares. Así que no son cantidades nada despreciables cuando poco a poco más empresas se dan cuenta de la utilidad que tienen las redes sociales. Y bueno, pues hasta aquí precisamente lo que está sucediendo a 20 años del nacimiento de Twitter, ahora X. Si le parece bien, es momento de ir a un tema más. Bueno, pues ahora, ¿qué le parece bien si ponemos otro de los temas a discusión? Tiene que ver con los medios de comunicación y el gobierno federal, que decidió en esta administración dejar de entregar dinero. Durante todos los sexenios anteriores a esta administración se daban buenas cantidades a los medios de comunicación. A partir de que la Cuarta Transformación llega al poder, se redujo drásticamente el gasto en publicidad gubernamental respecto a las administraciones pasadas. Todo lo que soltaba el PRI y el PAN, lo que desde luego significó una pérdida de miles de millones de pesos en ingresos para muchos medios de comunicación que prácticamente vivían del gobierno. Corporaciones completas de televisión, radios y medios escritos dejaron de tener dinero. Mucha gente diría, bueno, ¿ahora de qué viven? Pues tuvieron que buscar sus propias formas de encontrar esos financiamientos, Javi. Pero yo diría algo a favor. Si no recibes dinero, hay mayor libertad de expresión. ¿Por qué? Porque no tienes que morderle la mano a tu amo. Y ahora, si no recibes dinero de nadie, tampoco tienes por qué hablar bien o mal de forma condicionada, como se hacía antes. En términos ideales tienes toda la razón, Rox, porque hablamos de que cuando un medio de comunicación tiene una fuente de ingresos, es incluso por lógica de que no debe de generarle problemáticas a esa fuente de ingresos. Y si una parte muy importante de los medios privados tenía como principal fuente de ingresos el aparato gubernamental del Estado a través de la publicidad gubernamental, ya sea de la Presidencia de la República, de presidencias municipales, de gobernaturas, del Poder Legislativo, órganos autónomos o el Poder Judicial, por ejemplo, en la parte del Poder Ejecutivo, lo que fue el proyecto de la presidenta Claudia Sheinbaum con su antecesor López Obrador, fue hacer una reducción respecto a lo que eran los gastos gubernamentales, porque prácticamente se estaban utilizando miles de millones de pesos de presupuesto para beneficiar a estos sectores. Y ese es el gran modelo que históricamente fue dominante durante más de 36 años. ¿Cuál es la problemática? Que esos medios de comunicación fueron poco críticos respecto a las posiciones que tomaban estas administraciones porque era su principal fuente de ingresos. Ahora los medios de comunicación mexicanos tienen una gran problemática porque prácticamente el modelo de negocio se ha tenido que adaptar para tratar de sobrevivir respecto a cómo va a ser el pago de los reporteros, la compra de los materiales, la maquinaria. ¿Cuál es la problemática? Que se acostumbraron en un esquema de grandes financiamientos públicos
Y esto generó que, por ejemplo, las grandes fortunas de este país, por ejemplo, de la familia Salinas Pliego, de los Azcárraga, o de los medios de comunicación como la radio o los periódicos, se convirtieran en los hombres más poderosos en términos económicos, en donde incluso muchos de ellos rebasan la cifra de $1,000 millones. Entonces, coincido contigo de que es un modelo en donde pueden tener la libertad. La problemática que tenemos actualmente es que precisamente esos medios de comunicación, a veces dejando a un lado la crítica política con datos, con sensatez, han tomado una posición de ataque político a la 4T y que si debe haber críticas deben de manifestarlas, pero cuando toman posiciones políticas con la ambición de recuperar su ingreso económico se van a ver seriamente afectados. Lamentablemente va de la mano, por ejemplo, con el surgimiento de redes sociales. La televisión, la radio, los medios impresos se han visto perjudicados porque precisamente las nuevas generaciones se están informando a través de las redes sociales y ya no están recurriendo, por ejemplo, a estos medios. Hay que decirlo, el gobierno federal no elimina por completo este concepto, solamente que ahora lo utiliza cuando es necesario. Vamos a poner un ejemplo, a lo mejor hay algún evento que les interesa que se promocione, que lo conozcan para que sea beneficio para una zona, para un estado, en fin, bueno, es cuando se hace precisamente para que la gente conozca cuáles son los programas de beneficio social, entonces para ello se está utilizando, pero también todos los recursos que ahora no se están disponiendo para entregarlos o repartirlos entre los medios de comunicación se están redistribuyendo y se están permitiendo. También muy importante que no se realicen subejercicios, que era muy común que sucediera en sexenios pasados, porque el dinero, como no era utilizado para el fin al que estaba destinado, también causaba eso, ¿no? Que se usara, que se quedara prácticamente, que no llegara, y si no se entregaba a los medios de comunicación, se perdía. Entonces, ni se llevaba a cabo obra pública, ni se llevaban a cabo ningún tipo de programas sociales en beneficio de nadie, y sencillamente o se repartía o se perdía. Y esa es la gran problemática, que el modelo de comunicación política gubernamental que tuvieron las anteriores administraciones del PRI y el PAN estaban acostumbrados a tener gobiernos alejados de la gente. No invertían en infraestructura, no invertían en programas sociales, no invertían en acciones que pudieran hacer que la población les refrendara el poder en las siguientes elecciones. Y el modelo de comunicación era inyectarle grandes cantidades de dinero para que estos medios de comunicación tuvieran una línea editorial favorable. Ahora, si estamos hablando de que hubo una reducción significativa respecto a los ingresos de publicidad gubernamental, ¿cómo es posible que tenga alto nivel de aprobación la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum? ¿Cómo fue posible que durante 6 años de la administración de López Obrador también tuviera altos niveles de aprobación y que se refrendaron electoralmente? Pues porque precisamente esos recursos se destinaron a programas sociales, obra pública y generar las condiciones para una mejor distribución de la riqueza. Y le vamos a pedir a producción que nos pueda poner la primera tabla para hacer el análisis de cómo fue la disminución del presupuesto gubernamental respecto a los medios de comunicación corporativos en lo que han sido los 2 gobiernos de la 4T. Vamos a ver la primera. Vamos a darnos cuenta que el gobierno de López Obrador tuvo asignado solamente en su primer año, en el año 2019, un presupuesto de 5,200 millones de pesos en publicidad gubernamental para los medios de comunicación, pero no ejerció todo ese dinero. Solamente se gastó 3,245 millones de pesos. Aquí nos damos cuenta que solamente en su primer año se gastó menos de lo que ya tenía presupuestado, pero su primer año es muchísimo menor y no ejerció el 100% comparándolo con Enrique Peña Nieto. Vamos a darnos cuenta en la gráfica que Enrique Peña Nieto se gastó 9,632 millones de pesos en su primer año de gobierno. Y si lo comparamos con el primer año de gobierno del panista Felipe Calderón, él se gastó 7,381 millones de pesos. La diferencia es notoria. Así es. Y mira, lo que se está buscando con esta decisión de no entregar tantas cantidades millonarias de dinero, primero, es evitar el enriquecimiento ilícito, pero además, vamos a ponerlo así, el favoritismo que existía hacia algunas empresas que eran las únicas que estaban siendo beneficiadas, enriqueciendo y recibiendo favores de parte de los gobiernos en ese entonces, y desde luego toda la información iba solamente inclinada hacia un lado de la balanza, no existía una crítica real. Ahora hay otro punto, al no entregar tan poco dinero y a haber tanta competencia entre los propios medios de comunicación que tienen que ser más apegados a todo lo que está sucediendo. ¿Y por qué digo esto? Porque si tú engañas a la gente informando y dando datos falsos, los otros medios de comunicación tendrán todas las armas para poder a ti
destrozar e evidenciar que está siendo falso con lo que estás presentando, mientras los otros están presentando la información que vale la pena conocer. Es decir, existe una balanza más positiva en ese aspecto, obligando a todos los medios a entregar una información más apegada y realista. Y obligándoles a buscar otras alternativas de ingresos. Le vamos a pedir a producción que nos ponga la siguiente tabla para darnos una idea de cómo ha sido el cambio que han tenido estos medios de comunicación de lo que ha sido, por ejemplo, el primer año de Enrique Peña Nieto y el de Claudia Sheinbaum. Vamos a darnos cuenta que, por ejemplo, en el año 2018, El Universal, con el primer año de Enrique Peña Nieto, recibió 470 millones de pesos. Si lo comparamos con el primer año que ya tuvo la presidenta Claudia Sheinbaum, El Universal solamente recibió 911 mil pesos. Este cambio es muy evidente. Vamos a irnos a la siguiente gráfica, en donde Radio Fórmula, en el primer año de Enrique Peña Nieto, recibió 549 millones de pesos. Y si lo comparamos con el primer año de la presidenta Claudia Sheinbaum, ella destinó 65 millones de pesos. Y aquí es una parte también muy interesante. TV Azteca. TV Azteca, en el primer año de Enrique Peña Nieto, recibió 1.654 millones de pesos en su primer año de administración con Enrique Peña Nieto, y con la presidenta Claudia Sheinbaum 0 pesos, porque la presidenta dijo que no le iba a dar gastos de publicidad a una empresa que llevaba 13 años evadiendo impuestos y teniendo una política de desinformación. Y por último, Televisa, en su primer año con Enrique Peña Nieto, recibió 2.132 millones de pesos en el primer año de su administración, 2008, y con la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, en el año 2025, solo ha recibido 153 millones de pesos. Aquí los cambios son brutales, Roxana. Por supuesto, y mira, tales decisiones hay que señalar, además de estas cantidades millonarias que recibían cuando el gobierno federal actual decide no entregar estas cantidades, se justifica primero porque dicen la ciudadanía tiene derecho a saber y la ciudadanía también tiene derecho al acceso a la información y no tenemos que estar pagando porque toda la ciudadanía y el pueblo se entere de lo que realmente está ocurriendo. Eso por un lado, pero además hay que recordar que ahora las leyes de transparencia son más severas y vigilan cada uno de los pesos, en qué se están gastando y hacia dónde se están desviando, en el caso precisamente de lo que destinaban los medios de comunicación, porque en este caso pues era como la caja chica del gobierno, ¿no? Y por ejemplo, para concluir, vamos a ver la última gráfica para entender el enojo de Ricardo Salinas Pliego con la 4T. Nos vamos a dar cuenta en la gráfica que, por ejemplo, durante 2015, 2016 y 2017, en promedio recibió TV Azteca 1.172 millones de pesos. Y si nos vamos después en la gráfica, el año 2019, con López Obrador cayó a 367 millones de pesos. Y para el año final de López Obrador bajó a 17 millones de pesos y para el primer año de la presidenta Claudia Sheinbaum 0 pesos. Aquí vemos el enojo de Ricardo Salinas Pliego. Pues creo que ahí queda más que explicado exactamente qué es lo que está pasando con Salinas Pliego y con muchos otros medios de comunicación que, como vemos, pues claramente siempre están buscando cómo denostar las diferentes acciones, pues sí, porque ya no reciben esos ingresos millonarios, ¿no? Es correcto. Pues muchísimas gracias. Con esto hemos llegado al final de este programa. Fue un placer que nos haya acompañado esta noche. Les recuerdo, esto apenas comienza porque el miércoles todavía habrá más temas a su disposición. Nos vemos para la siguiente emisión, Rox. Por supuesto, encantados. Y no nos resta más que pedirle que pase una extraordinaria noche.